Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Jiménez, soy del grupo 4, soy de la sede central. La responsabilidad moral es de lo que voy a hablar ahorita. Se da a entender con la parte buena o mala, por así decirlo, que tengamos ante la comunidad o ante otras personas, ¿verdad? Todo esto viéndolo hacia las expectativas que tengamos de unos individuos, que si cumplen o no dichas demandas, ¿verdad? ¿Qué reacciones puedan tener? Todo esto va a incluir pues una evaluación de los comportamientos y pues las reacciones emocionales y actitudes que vayan a ir surgiendo, ¿verdad? Como dice Peter Strawson, todas estas demandas específicas de cada comunidad moral puede variar mediante el contexto histórico y cultural pues en el que se encuentre la sociedad. Entonces pues se van a evaluar esas visiones, esas actitudes, todas esas evaluaciones se van a ir midiendo poco a poco. Todo esto va a implicar pues a una obligación, ¿verdad?, de la persona a asumir pues las consecuencias de sus acciones, ya sean pues buenas o, o malas, especialmente pues cuando afectan a alguien. No necesariamente pues tienen que afectar a alguna persona en específico o algo así por el estilo. Siempre también em, se, se debe pues tener en cuenta que hay que tener pues esa capacidad de ser responsable, esa capacidad pues de velar por nuestras acciones, de cumplir por ciertos elementos, ¿verdad? Como ser conscientes, saber qué consecuencias nos va a traer lo que hagamos, qué no hagamos, cuántas acciones buenas tengamos, cuántas malas tengamos también, y pues ir reconociendo pues todas esas decisiones, esos comportamientos que tengamos y cómo puede impactar pues a la sociedad o a dichas personas, ¿verdad? También como tener un control, ¿verdad?, sobre nuestras decisiones. No siempre pues se van a tener, pero pues todos estos factores se van a llevar a generar pues trastornos mentales o malas acciones, se van a sentir pues culpables y pues no van a estar bien pues moralmente y no van a ser pues bien responsables de sus actos. Entonces todo esto pues van a llevar pues consecuencias malas. También se van a tener pues cosas buenas de esas acciones pues que se vayan a realizar. Entonces, pues, por ejemplo, si una persona pues miente intencionalmente, pues obviamente puede dañar a una persona, por más pequeña que sea pues la mentira, ¿verdad? Ya eso es una falta moral, ya es una falta de responsabilidad de esa persona, porque pues está siendo consciente de que está mintiendo. Entonces, como resumen de todo esto, tenemos una obligación nosotros como personas de actuar de acuerdo pues a nuestros principios éticos y tomar en cuenta pues las consecuencias de nuestros actos em, sobre los demás, ¿verdad? Y sobre nosotros mismos también. Y pues saber qué daño puede llegar a implicarle pues a esa persona, a esa sociedad o pues también ya sea pues en el trabajo, en el tema familiar, ¿verdad? Y pues tener como esa capacidad de conciencia de saber pues qué cosas estamos haciendo buenas y qué cosas estamos haciendo malas para tener pues esa responsabilidad moral. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Conejo y yo voy a explicar el concepto de libertad moral para el curso de ética profesional, ¿verdad? A bien, la definición sencilla de libertad moral es la capacidad de actuar concuerdo a los valores propios morales, ¿ok? Si bien es cierto, el concepto es un poco más complicado, a lo largo de estos minutos voy a tratar de explicarlo un poco más detalladamente. Díaz Canesco en 2019, en un artículo titulado como Libertad Moral, Consecuencias del Desarrollo de Virtudes, ¿verdad?, propone que la libertad humana es posible de ser educada por medio de la forja y el desarrollo de virtudes morales, que una auténtica libertad en el ser humano es la que responde a su misma naturaleza y a la verdad de las cosas,
y que esto será posible por el medio del ejercicio de las virtudes morales, las cuales deben ser ubicadas especialmente en la familia. Con esto nos podemos entender y nos podemos referir a que las libertades morales no vienen siendo algo propio de cada una de las personas, sino que conforme a su entorno y a su desarrollo, estas libertades morales van a ir definiéndose de manera diferente para cada una de las personas. ¿Okay? Esta misma persona también en este título explica que el ser humano requiere de una guía y una conducción que lo ayude a ejercer un gobierno sobre sus tendencias afectivas y que le permitan tomar decisiones que lo lleven al bien. Entonces también sabemos que nosotros mismos vamos a tener tendencias hacia ciertas cosas, ¿verdad? Y que el desarrollo de estas cosas y el desarrollo de estas tendencias se va a deber a factores externos que tengamos relacionados a nosotros. Estos temas se vienen estudiando ya desde hace bastante tiempo y Breman en 1960 explica que existen tres posturas deterministas para estas libertades morales, ¿verdad? Sobre las posturas, ¿verdad? En primer lugar tenemos que está el determinismo físico, que propone una casualidad necesaria en los eventos naturales, lo cual quiere decir, ¿verdad? Que para que ciertas libertades y ciertas decisiones sean tomadas, tiene que haber una casualidad de sucesos que hayan pasado para estar en esa situación. También tenemos el determinismo biológico, que plantea que toda conducta humana está regida por las inclinaciones naturales de nuestro cuerpo, con lo que nos referimos a que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y como personas tenemos inclinaciones, tenemos sensaciones y tenemos perspectivas que el mismo cuerpo nos solicita, ¿verdad? Para poder cumplir ciertos patrones de satisfacción que tenemos. Y también el determinismo psicológico, que establece que cuando la voluntad actúa debe elegir el bien u un objeto de mayor valor. Y con esto vemos una relación a que cuando queremos hacer algo por voluntad propia o cuando queremos escoger algo por nuestra propia voluntad, necesitamos que el valor por el cual vaya a ser relacionado la voluntad que estamos realizando y el valor de esa acción tenga un peso similar, ¿ok? En cada una de nuestras personas. Además, en el texto también se habla de que todas las decisiones y elecciones libres que lleva a cabo la persona implican una plena conciencia sobre la realidad, sobre sí mismo y por lo tanto sobre lo que se está haciendo, en donde se debe considerar como por qué y para qué lo hace. ¿Okay? Entonces ahí podemos entender de lo que dice el texto, es que cada una de nuestras personas, ¿verdad? Tiene la decisión y las elecciones libres de qué es lo que estamos realizando. ¿Okay? Nosotros podemos realizar nuestras propias acciones, pero también al mismo tiempo nuestra moral se va a preguntar el por qué y para qué estamos realizando estas acciones. ¿Okay? Continuando con más de lo que decía el texto, ¿verdad? Y más sobre lo que viene siendo el concepto, el fin de la educación de la persona humana se debe ser que alcance la capacidad de tomar por sí mismo las decisiones más acertadas que las lleven al bien según el máximo despliegue de sus potencialidades. Entonces, sabemos que cuando nosotros tomamos acciones, ¿verdad? Estas acciones se van a tomar y debemos realizar un despliegue, ¿verdad? De la máxima capacidad y de las máximas potencialidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder hacer que la realidad moral y que todo el resto de cuestiones nos apliquen, tenemos que ser capaces de aplicar al máximo nuestros potenciales para que esas decisiones vayan hacia el bien común más correcto. ¿Ok? También se puede entender, ¿verdad?, que cuando la persona alcanza esta capacidad, se puede afirmar que ya no requiere de otro que la guíe y conduzca hacia el bien. Decimos así que una persona ha pasado del estado de niñez a un estado adulto. Entonces, cuando nos referimos a esta parte, ¿verdad?, hablamos de que conforme al desarrollo que se nos va inculcando de pequeños, ¿verdad?, conforme a la moral que se nos va explicando y al cómo
debemos actuar y cómo deben ser nuestras acciones, entendemos que una vez que ya no se nos explica más respecto a nuestras acciones, podemos definir que cambiamos de etapa del estado de un niño al estado de un adulto, el cual ya tiene su moral más definida y el cual ya no necesita una conducción para saber estas cosas, ¿verdad? Para poder entender que las acciones que se están tomando son correctas o incorrectas. ¿Ok? Y para ir finalizando, como dice Enrique Martins en 2002, la prudencia hace del hombre un ser libre moralmente, pues le da auténtico señorío sobre sus actos. Por lo tanto, podemos definir que una persona que tiene una libertad moral, ¿verdad? Ya está convertido en un adulto, ya pasó por las diferentes etapas y ya es consciente de las acciones que está tomando y por qué las está tomando. A estas acciones se les puede encontrar una consecuencia y todo esto viene siendo definido por características durante su desarrollo como persona. ¿Ok? De esto se habla también Briceño en el 2019 en Libertad Moral, consecuencias del desarrollo de virtudes. Muchas gracias y los dejo con la correlación de la responsabilidad moral y la libertad moral. Buenas, buenas. Mi nombre es Josly Miranda Chávez, soy de la sede Pacífico Norte, Nicoya. Pertenezco al grupo 4. Mi parte es hablar sobre la correlación de responsabilidad moral y la libertad moral. Finalmente, nuestro comentario al primer supuesto a saber que la libertad y responsabilidad moral dependen de una determinada estructura ontológica. Derivan de lo dicho hasta ahora, no pretendemos negar esa estructura ontológica y psicológica en particular. Constituye un factor necesario para la libertad y la responsabilidad moral, pero en modo alguno es suficiente de acuerdo con el supuesto que consideramos la pregunta por la libertad y la responsabilidad moral de un sujeto tiene una respuesta categórica. Si el sujeto posee la constitución mental y las capacidades pertinentes, tiene esas cualidades si su constitución es más pobre o más simple. No llega al umbral preciso y no las posee. En cambio, en la concepción alternativa que estamos sugiriendo, la libertad y la responsabilidad moral de un sujeto no es cuestión de todo o de nada, como debería serlo bajo el supuesto considerado, sino una cuestión de grado, depende del nivel de desarrollo de sus actitudes hacia sí mismo y hacia lo demás. Del grado de desarrollo de su sensibilidad hacia las razones específicamente morales y desde luego desde la calidad de los contextos en que se ha formado y de los factores externos y a cuya influencia ha estado sometido. Se puede ser más o menos libre o menos responsable de las propias acciones. E incluso en lo absoluto, esta concepción gradual no es extravagante, sino que se adecua a nuestras prácticas cotidianas. Reconocemos grados de responsabilidad y de libertad también en el sistema jurídico. En su esfera como actuación que reconocen estos grados, ninguna constitución metafísica de los seres humanos garantiza su libertad y responsabilidad moral. Estas no son propiedades naturales de los seres humanos, sino cualidades históricas, por así decirlo, las conquistas colectivas o personales, que pueden acrecentarse, disminuir y perderse. Hay un autor, ya les digo, Strawson G. de 1982, del libro Freedom and Belief de Oxford, Clarence Press. Dice los conceptos: la libertad moral es la capacidad de vivir de acuerdo con las convicciones y compromisos morales de cada persona
Y la responsabilidad moral es la atribución de la culpabilidad por una acción, teniendo en cuenta la intención de la persona que la realizó. La libertad moral y la responsabilidad moral están relacionadas, ya que por ser meramente responsable de una acción se debe haber tenido la libertad de actuar de otra manera. Una persona puede considerarse o ser considerada moralmente responsable de una acción o acciones solo si éste tuvo la libertad de acción y haber actuado de una manera diferente. Además, estas son construidas por acciones del pasado, dándonos la capacidad de evaluar cuáles acciones son correctas o incorrectas, ya sea un futuro cercano o lejano. La responsabilidad moral se basa en esa idea de esa idea que somos responsables de nuestras acciones, mientras la libertad moral hace referencia a la capacidad de cómo actuamos como seres humanos y tenemos la capacidad en nuestras acciones y decisiones. La opción, un ejemplo es que tenemos esa opción, vamos a poner un ejemplo, la opción de contar una mentira para un beneficio propio. Moralmente es incorrecto, pero tuvo la libertad de elegir si mentir o no. Pero siempre tuvo la libre elección. Siempre la tuvo. Nuestras acciones nos definen moralmente y nos dice quiénes somos nos dice quiénes somos de una forma ética. Por eso nuestras acciones diarias contribuyen y reflejan los valores y principios éticos. Ahora, la libertad moral, por otro tanto, es un prerequisito para la responsabilidad moral. Sin ella no podemos atribuir a una persona la responsabilidad de sus actos, porque no tuvo la opción de actuar de otra manera. Ambos conceptos siempre van a estar íntimamente relacionados, ya que que alguien sea moralmente responsable de sus acciones, siempre va a tener la libertad moral para tomar esas decisiones, si sean buenas o malas, siempre. Si una persona no tiene la libertad para elegir entre varias acciones, por ejemplo, si está siendo obligada o manipulada, no podría ser considerado completamente responsable de lo que hace, ya que no tuvo el control sobre su decisión. Otro ejemplo es que si alguien comete un acto inmoral bajo coacción o presión extrema, aunque pueda ser responsable en algún grado, la falta de libertad para actuar según su propia voluntad limita su responsabilidad moral completa. Eso es todo.